Buenos días a todos, mi nombre es Silvia Di Pietrantonio, soy nefróloga y estoy a cargo del equipo de trasplante renal del Hospital El Cruce. La charla sobre la cual vamos a hablar es inmunosupresión en trasplante renal. Drogas inmunosupresoras. Existen tipos de drogas inmunosupresoras, drogas de inducción y drogas de mantenimiento. La terapia de inducción es una terapia inmunosupresora que se administra en el momento del trasplante para reducir el riesgo de rechazo del injerto. La estrategia más comúnmente utilizada son anticuerpos bloqueadores del receptor de interleuquina 2 o los que deplecionan las células T en combinación con dosis más bajas de agentes convencionales. Es decir, que dentro de las drogas de inducción tenemos anticuerpos no depletivos, como el basiliximab, y anticuerpos depletivos policlonales, como la timoglobulina. En esta diapositiva también pueden ver que hay anticuerpos depletivos monoclonales. El OCT3 y el anti-alemtuzumab ya no se utilizan en la actualidad, y el rituximab se utiliza en determinados casos que vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la terapia de inducción? La elección de la terapia de inducción depende de una evaluación del riesgo de rechazo del paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esta evaluación del riesgo inmunológico. Un elemento importante implica identificar a los pacientes con alto riesgo de rechazo agudo. ¿Por qué? Porque en ello se justifica una inmunosupresión más agresiva en estos pacientes que tienen más riesgo de rechazo agudo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para rechazo agudo? Uno, más discrepancias en el antígeno leucocitario humano, HLA, una edad del receptor más joven o mayor del donante, anticuerpos reactivos de panel calculado, PRA superior al 20%, presencia de anticuerpos específicos del donante, es decir, que el paciente tenga DCA, cuando se calcula un inicio retardado de la función del injerto o cuando se cree que el tiempo de isquemia fría va a ser superior a las 24 horas. Es decir, que se considera que los pacientes con uno o más de esos factores de riesgo tienen alto riesgo inmunológico de rechazo, en vez que aquellos que no tienen estos factores de riesgo se consideran pacientes con bajo riesgo inmunológico. Es decir, que para los pacientes con alto riesgo de rechazo, como podemos ver en este caso, en el cuadro, lo que se recomienda es la inducción con timoglobulina. En cambio, a los pacientes que tienen bajo riesgo inmunológico se administra o basiliximab o timoglobulina, depende de los centros. Se considera que la timoglobulina es más eficaz que el basiliximab en prevenir el rechazo agudo. Cuando hablamos de eficacia y seguridad de la timoglobulina versus el basiliximab, nosotros en este trabajo podemos ver que hay 278 receptores de trasplante renal fallecidos, que se les asignó aleatoriamente un ciclo de 5 días de timoglobulina o 2 dosis de basiliximab. Todos los pacientes recibieron inmunosupresión de mantenimiento. Al año, los pacientes que recibieron timoglobulina tuvieron tasas más bajas de rechazo agudo, 16 frente a 26%. La supervivencia del paciente y del injerto fue similar entre los dos grupos, y los pacientes tratados con timoglobulina tuvieron una tasa mayor de infección, 86% frente a 75%, pero una menor incidencia de enfermedad por citomegalovirus, 8 frente a 18%. Cuando se compararon los mismos resultados a los 5 años, tanto la tasa de rechazo agudo como la tasa de rechazo agudo que requirió tratamiento con anticuerpos monoclonales fueron más bajas también en los pacientes que se trataron con timoglobulina. Es decir, que los pacientes tratados con timoglobulina también tuvieron más bajo riesgo de rechazo, menor pérdida del injerto y muerte a los 5 años. La incidencia de malignidad no difirió tampoco en los dos grupos, es decir, que los beneficios relativos de la timoglobulina se mantuvieron durante un periodo de 5 años después de la cirugía. En los pacientes con bajo riesgo de rechazo, los datos han demostrado que tanto basiliximab como timoglobulina tienen tasas similares de rechazo agudo, supervivencia del paciente y del injerto e infección. La guía práctica de la KDIGO
recomienda el uso de anticuerpos contra el receptor de interleuquina 2 como terapia de inducción de primera línea en pacientes que no tienen un alto riesgo inmunológico. Ahora vamos a hablar de qué son los anticuerpos policlonales, es decir, la timoglobulina. Los anticuerpos policlonales antilinfocitos se producen inmunizando caballos o conejos con tejido linfoide humano recolectado de los sueros inmunes resultantes para obtener fracciones de gamma globulina. Actualmente los anticuerpos policlonales primarios, ampliamente disponibles para su clínico, son preparaciones antitimocitos de conejos. También están disponibles en el mercado una formulación a partir de una formulación equina, pero generalmente ni nosotros ni la mayoría de los centros de trasplante la utilizan. Los anticuerpos policlonales, la FDA los aprobó en el año 1998. El mecanismo de acción preciso de los anticuerpos policlonales no se comprende completamente, pero el producto inmunosupresor contiene anticuerpos citotóxicos dirigidos contra una variedad de marcadores de las células T. Luego de esa administración, se produce una depresión de los linfocitos en sangre periférica. Los linfocitos, y en particular las células T, son lisados o eliminados por el sistema retículo endotelial. La timoglobulina provoca una expansión sostenida y rápida de las células CD4 positivas. Después del uso de la timoglobulina, se provoca una linfopenia prolongada y el subconjunto de células CD4 positivas puede quedar suprimido durante varios años. Es el porqué de que se puede explicar la poca frecuencia de episodios de rechazo agudo después del uso de timoglobulina. Es decir, que la timoglobulina se une a las células T, B, monocitos macrófagos y antígenos compartidos en la mayor parte de las células hematopoyéticas, neutrófilos, plaquetas y eritrocitos. Cuando vamos a hablar de la posología, la mayoría de los centros no tienen una estrategia clara y cada uno utiliza su propio protocolo, porque la estrategia de dosificación óptima varía entre los distintos centros. ¿Cuál es nuestro enfoque? Lo que nosotros hacemos es calculamos la dosis acumulada objetiva de timoglobulina de acuerdo al riesgo de rechazo del paciente. Para pacientes que tienen alto riesgo de rechazo, nosotros utilizamos formulaciones más altas con una dosis acumulada entre 5 y 6 miligramos kilo. Para pacientes que tienen bajo riesgo de rechazo, nuestra dosis acumulada objetiva es de 3 miligramos kilo. Es decir, que nosotros lo que hacemos es las ampollas de timoglobulina que vienen de 25 miligramos, de acuerdo al peso, que generalmente se aplica una dosis de 1,5 miligramos kilo por dosis, se mezclan 500 mililitros de dextroso solución salina y se infunden 4 a 8 horas por vía central. Nosotros la primera dosis la infundimos cuando el anestesista en la inducción anestésica le coloca la vía central al paciente, inmediatamente empieza la infusión de timoglobulina. Es decir, que siempre preferimos una vía central, porque las vías periféricas, si bien se pueden ser infundidas, están en el prospecto de la droga, generalmente pueden ir seguidas de trombosis venosas o tromboflebitis. Hay que recordar que siempre se administra premedicación con hidrocortisona, difenidramina o paracetamol. Ahora después vamos a ver que cuando nosotros utilizamos en la inducción de la anestesia, utilizamos corticoides en pulso de metilprednisolona como premedicación, porque tenemos que utilizarlo también el corticoide como droga de inducción. Los signos vitales deben controlarse cada 15 minutos durante la primera hora de infusión y luego cada hora hasta completar la dosis de infusión. Después de la dosis intraoperatoria inicial de la timoglobulina, se administran, como dijimos, entre 1 a 2 miligramos kilo, generalmente, como dijimos, 1,5 miligramos kilo, durante los siguientes próximos días. Pero hay que recordar que si el paciente tiene o glóbulos blancos menor de 2.000 o que si tiene menor de 75.000 plaquetas, la dosis de la timo debe ser omitida. Si el paciente tiene entre 2.000 o 3.000 glóbulos blancos y plaquetas entre 75.000 y 100.000, se puede administrar la mitad de la dosis. Hay que recordar también que si los pacientes están hipotensos, con menos de 90 de sistólica, no se puede indicar la timoglobulina. La terapia de inducción entonces se puede postergar 24 horas o 48 hasta que el paciente recupere los glóbulos blancos y las plaquetas objetivos.
siempre hay que recordar que uno se pone la dosis objetiva para disminuir el riesgo de rechazo. Las dosis acumulativas de más de 10 miligramos kilo no se recomiendan porque en general se asocian a mayores riesgos de tumores o de infecciones, y cuando uno da dosis menores de 3 miligramos kilo, tampoco se logra el objetivo, que es prevenir el rechazo agudo. Cuando nosotros hablábamos hoy de la timoglobulina intraoperatoria versus posoperatoria, la mayoría de los centros de trasplante y nosotros nos basamos en este trabajo, en donde 58 receptores de trasplante renal con donante fallecido se asignó en forma aleatoria terapia de inducción con timoglobulina preoperatoria o posoperatoria. Los dos grupos recibieron la misma dosis acumulativa, y lo que se mostró es que la dosis intraoperatoria dio como resultado una menor incidencia de retraso de la función del injerto, 15 frente a 36%, y una menor duración de la estancia hospitalaria del paciente. Por lo tanto, nosotros y la mayoría de los centros de trasplante utilizan la timoglobulina en la inducción anestésica. En cuanto a los efectos adversos, la mayoría de los efectos secundarios de los anticuerpos policlonales se relacionan con el hecho de que se administra una proteína extraña. Los escalofríos, la fiebre y las artralgias, que son síndrome de liberación de citoquinas, generalmente son frecuentes pero son leves. Y las reacciones más graves con la primera dosis, como se ven, por ejemplo, fallo respiratorio o edema pulmonar o infarto, son muy poco frecuentes. En cambio, la anemia hemolítica, la trombocitopenia, la trombosis, la neutropenia y la leucopenia son muy comunes, a tal punto que la leucopenia ocurre hasta en casi la mitad de los pacientes. Los efectos tardíos, como la enfermedad del suero, eh, se produce raramente porque la inmunosupresión que tiene el paciente continúa después de la inducción y reduce la producción de anticuerpos antibiotipos y por consiguiente el depósito de complejos inmunes. La enfermedad del suero generalmente se presenta con artralgias, fiebre, malestar y erupción cutánea entre 1 a 2 semanas después de la infusión de la timoglobulina, y responde a una dosis de meprednisona por varios días. El desarrollo de linfomas, en general en los receptores de trasplante, está bien conocido, pero es muy infrecuente. El uso repetido de timo y dosis altas se asoció principalmente con el linfoma de células B, que generalmente se provoca después del trasplante. Y los pacientes en general que tienen el virus de Epstein-Barr negativo tienen más riesgo de desarrollar el linfoma. Las infecciones son tan frecuentes que se utiliza profilaxis de rutina con basiliximab o con, se utiliza profilaxis de rutina con ganciclovir los primeros días o después con Valixa por 3 meses por el tan alto riesgo que tienen los receptores de hacer una reactivación con CMV. Es decir, un receptor con donante positivo y receptor positivo, y si utiliza antimoglobulina, se utiliza 3 meses de Valixa. Y si el paciente es negativo y con un donante positivo, esto es mayor riesgo y se utiliza 6 meses la profilaxis. Ahora vamos a hablar de los otros fármacos que se utilizan en la inducción para pacientes de bajo riesgo, como mencionamos anteriormente. El basiliximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD25, que el nombre comercial es Simulet, y se dirige contra la cadena A del receptor de la interleuquina 2. El receptor se regula positivamente solo en células T activadas, y como resultado de la unión de anticuerpos, se bloquean las respuestas mediadas por interleuquina 2. Los anticuerpos monoclonales anti-CD25 complementan el efecto de los inhibidores de calcineurina, que son los fármacos que se utilizan en el mantenimiento, y reducen la producción de interleuquina 2. Están diseñados para prevenir, pero no para tratar los episodios de rechazo agudo. El fármaco se originó como un anticuerpo monoclonal murino, que luego se manipuló genéticamente para que grandes partes de la molécula sea reemplazada por inmunoglobulina humana. El compuesto resultante tiene baja inmunogenicidad,
porque no induce la producción de anticuerpos antimurinos humanos. Entonces, tiene una vida media prolongada en la sangre periférica, no induce una reacción de primera dosis y toda la región variable del anticuerpo murino permanece intacta, mientras que la región constante que se origina de la inmunoglobulina es la región constante. El compuesto resultante se considera que es quimérico y tiene un 75% de origen humano y un 25% de origen murino. En cuanto a la potencia inmunosupresora del basiliximab, está relacionado con la capacidad de producir una unión completa y constante con los sitios del receptor de la interleuquina 2 de las células T. En cuanto al mecanismo de acción, como dijimos, bloquea la interleuquina 2, es decir, que inhibe la proliferación de los linfocitos T, la proliferación de los linfocitos T reguladores, la diferenciación de las células T, la actividad de las células natural killer, los CD4 positivos y los CD3 positivos. Como dijimos anteriormente, la vida media es de 7 días, la distribución, el metabolismo y la eliminación es estable y no se altera por sexo, edad, raza, peso y no presenta interacciones significativas. Como dijimos, la dosis no se altera, tanto en adultos como en niños superiores a los 30 kilos, siempre se dan 20 miligramos. La frecuencia es se da una dosis 2 horas previa al trasplante, que también lo pasa el anestesista en el quirófano, y la segunda dosis se da el cuarto día post-trasplante. Se administra en 20 a 30 minutos por vía endovenosa. No se han reportado el síndrome de liberación de citoquinas, tampoco se han reportado reacciones de hipersensibilidad graves, solamente se reportó rubor facial, pero es muy poco frecuente, y cuando se vieron estudios comparativos entre basiliximab y placebo, no hubo diferencias ni incidencias en severidad. Otro de los fármacos que yo les mencioné anteriormente es el rituximab, que dijimos que no se utiliza eh, en forma rutinaria como terapia de inducción en la mayoría de los pacientes que se someten a un trasplante de riñón, ya que el rituximab no parece agregar beneficios y puede causar daño entre los receptores de los injertos compatibles con HLA o grupo AGO. Los centros que sí lo utilizan se basan en este trabajo, en donde 280 receptores de trasplante renal recibieron terapia de inducción, pero a su vez se les indicó una dosis única de rituximab o de placebo. Las tasas generales de rechazo agudo fueron comparables en los 6 meses posteriores de trasplante en los pacientes que tenían alto riesgo de rechazo, es decir, que tenían un PRA mayor del 6% o eran pacientes que tenían un retrasplante. Y las tasas en los pacientes que recibieron el rituximab de rechazo fueron más bajas. El riesgo de infección y de malignidad en los pacientes fue igual en los dos grupos, a los 2 años. Pero como los dije anteriormente, nosotros no lo utilizamos de rutina. Otro de los fármacos que se utiliza como terapia de inducción son los glucocorticoides. Los glucocorticoides ejercen su efecto inmunosupresor más crítico al bloquear la expresión de los receptores de las citoquinas y las citoquinas derivadas de las células T y las presentadoras de antígeno. Inhiben la función de las células dendríticas y son las células presentadoras de antígeno más importantes. Son hidrófobos y pueden difundirse intracelularmente, donde se unen a los receptores citoplasmáticos. Los corticoides inhiben la expresión de interleuquina 1, 2, 3, 6, TNF-alfa e interferón gamma. Como resultado, se inhiben todas las etapas del proceso de activación de las células T. Causan una linfopenia, que es el resultado de la redistribución de los linfocitos desde el compartimento vascular hacia el tejido linfoide. Y también se inhibe la migración de los monocitos a los sitios de inflamación. Bloquean la síntesis, liberación y la acción de una serie de quimoquinas. El recuento de los glóbulos blancos puede aumentar varias veces durante la administración de dosis altas de corticoides. Los efectos adversos de los corticoides son bien conocidos y se describen hace varios años. Los pacientes pueden tener cambios estéticos, deterioro del crecimiento, osteonecrosis, cataratas, etc. Pero hay que recordar que existe una amplia variación en la respuesta individual de estos fármacos. La dosis que se utilizan en los corticoides, si bien hace tantos años que se utilizan los corticoides, varía ampliamente en los diferentes centros y diversos trials indican distintas dosis
de glucocorticoides. Lo que yo puse acá es lo que nosotros utilizamos en nuestro centro. Nosotros utilizamos meprednisona, 10 miligramos kilo, que se administran en forma endovenosa, como les dije hoy, como premedicación en general de la timo, y se administra previo al trasplante. Y después, en el día 2 del trasplante, utilizamos 250 miligramos, en el día 3, 125, y después iniciamos con la dosis de mantenimiento de 1 miligramo kilo por día, nunca más de 60 miligramos por día, y vamos reduciendo gradualmente hasta en la quinta semana tener 5 miligramos por día. Es decir, que para resumir la terapia de inducción, nosotros, como dijimos, calculamos el riesgo que tiene el paciente y si son pacientes de alto riesgo, administramos meprednisona 10 miligramos kilo, timoglobulina 6 miligramos kilo como dosis total, pero recuerden que utilizamos dosis de 1,5 miligramos por dosis y utilizamos profilaxis con ganciclovir para el CMV, pero siempre asociado a la terapia de mantenimiento que vamos a ver en otra diapositiva. Y para pacientes que tienen bajo riesgo, nosotros utilizamos meprednisona 10 miligramos kilo, basiliximab, que utilizamos la primera dosis el día del trasplante y la segunda dosis al cuarto día, y siempre acompañados de la terapia de mantenimiento. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la terapia de mantenimiento en otra grabación.